Buen día a todos. Muchas gracias por la presentación, doctor Zúñiga, que es vocal también de la Sociedad de Pediatría del ISSSTE, y agradezco a la doctora Vianney Escobar, pues la organización de este foro que ha sido muy interesante, con temas relevantes para todos los pediatras. Y bueno, vamos a hablar hoy de lo que es el tamiz neonatal. ¿Cómo, cuándo y por qué realizarlo a los bebés? Estamos muy acostumbrados a escuchar el tema de tamiz neonatal y solo pensamos, creo que muchos de nosotros, que es el tamiz metabólico, pero realmente no. Tenemos un arsenal de herramientas que le debemos de realizar a todos nuestros pacientes. Entonces, el tamizaje neonatal, tamiz, como saben, es un screening, una detección oportuna que se le debe hacer a todos los pacientes. Existen diferentes tipos de tamiz. Ya cuando decimos tamiz neonatal, pues es un tamiz para nuestros recién nacidos. Todavía no nos dice qué enfermedad estamos buscando, es una detección nada más. Ya le pondremos un apellido cuando lo realizamos metabólico, auditivo, oftalmológico, que son todos estos. Vean, tamiz neonatal y siempre pensamos en el tamiz metabólico, pero debemos de hacerle a nuestros bebés estas 6 valoraciones al menos. Tamiz metabólico, tamiz auditivo, tamiz cardiológico, tamiz oftalmológico, tamiz de cadera y tamiz de víscera. Entonces yo espero que al finalizar esta plática se queden con, al menos con el mensaje de que cuando egresen de sus hospitales, del ISSSTE, privados, de cualquier institución, porque tenemos muchos socios que no solo son ISSSTE, son pediatras de otras instituciones, al menos nos vayamos con la idea. Egreso a un paciente y ya debe de tener al momento del alta 3 tamices hechos. 3 tamices hechos que en las primeras 24 horas o 2 días de estancia en su unidad se le tienen que realizar. Entonces, esta cara es la que ponemos nosotros y bueno, ¿a qué hora, cuándo, cómo y con qué recursos? Pues bueno, hay que hacerlo. Es un programa nacional de prioridad para detectar estas enfermedades. Entonces, vamos a empezar rápidamente con el tamiz metabólico. El tamiz metabólico que se hace en Secretaría de Salud nos detecta estas 6 enfermedades: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia, fenilcetonuria, fibrosis quística, y en los últimos años se agregó la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que recuerden, después del hipotiroidismo, es la segunda patología metabólica más común en la población mexicana. Entonces, por eso se agregó. Se han hecho diferentes estudios en el Instituto Nacional de Perinatología, en el Instituto Nacional de Pediatría, en diferentes hospitales, y resulta que en México es la segunda patología más común. Por eso ya se agregó al tamiz. ¿Cómo surge el tamiz? Vean, empieza con un programa piloto en 1973 en el Instituto Nacional de Pediatría, y relevante fue hasta 1996, que ya lo consideraron una estrategia nacional de salud pública. ¿Por qué? Porque tenemos muchos niños con hipotiroidismo. Afortunadamente en el 2007 ya se han hecho los lineamientos técnicos que debemos de tener en todas nuestras unidades, y existe actualmente, vean, la incorporación de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa desde el 2017. Antes no se realizaba. La Ley General de Salud nos dicta que debemos realizar la atención del niño y su vigilancia ¿en qué? Pues en programas prioritarios, como es el crecimiento, el desarrollo, y que incluye la promoción de las vacunas y que pues la detección de estas enfermedades congénitas o hereditarias, como es el tamiz. Entonces, debemos de cumplir lo que nos dicta la Ley General de Salud. Aquí también en el programa de acción específico de salud sexual y reproductiva,
de Secretaría de Salud para estos 4 años, del 2020 al 2024, también nos dice que debemos de realizar el tamiz metabólico y también el tamiz auditivo. Y actualmente ya el tamiz cardiológico. Entonces, poco a poco se han ido integrando estas detecciones. Aquí nada más me gusta resaltarles en esta lámina, en la Ciudad de México y lo que es el Estado de México, porque pues vivimos en una zona conurbada con el Estado de México. Vean la detección que tenemos en Ciudad de México. A nivel, el cafecito es la cobertura de lo que es el sistema de salud y la cobertura que tenemos pues ya general. La meta que es el 100%, entonces en la Ciudad de México aún estamos debajo del 80%. ¿Eso qué nos habla? Que no estamos cumpliendo un programa prioritario y esto tiene repercusión en el neurodesarrollo y en la calidad de vida de nuestros pacientes. No solo enfermedades metabólicas, sino también la hipoacusia o las cardiopatías, como mencionaba el doctor en la charla previa. O sea, tenemos que detectar muchos problemas en un periodo tan corto que es antes de que se vaya mi paciente y en los primeros 3 meses de vida. El Estado de México, ¿cómo está? Pues vean, ahí sí nos gana en cuanto a la Ciudad de México, prácticamente pues no llega al 100, pero la detección es mucho más grande que en la Ciudad de México. Y bueno, la toma del tamiz metabólico, cuando la debemos de hacer, que esto es algo bien importante, hay que cumplir las 72 horas de vida y los 5 días. ¿Y por qué las 72 horas? Para que realmente se manifieste una enfermedad. Es muy triste ver pacientes que a veces nacen pues en algunas otras instituciones y antes de que se vaya ya le toman el tamiz para que no se pierda el paciente. Eso es algo erróneo. No es de que se pierda el paciente, más bien no vas a detectar la enfermedad porque todavía no ha metabolizado ciertos carbohidratos, por ejemplo, para que se manifieste la galactosemia. Entonces el tamiz va a salir normal y ese niño realmente tiene una enfermedad. Por eso hay que cumplir las horas, 72 horas de vida. Los filtros que se tienen pues en todo el país son muy similares. Si alguien ha llenado un filtro, nos hacen siempre las mismas preguntas. ¿Por qué viene la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento? Pues para ver que realmente el paciente cumpla las 72 horas. Tenemos esta ventana de oportunidad y hasta los 5 días, porque pues hay ciertos indicadores que debemos de cumplir. Un indicador de nuestros hospitales es que yo lo tome precisamente en esta ventana de oportunidad, al menos al 90% de mis recién nacidos. Eso habla que estamos haciendo una adecuada detección. Y si vieron acá, a nivel estatal o nacional, vean los estados que realmente tienen el 90%. Nos falta a nosotros, Ciudad de México, Estado de México, llegar a estos valores. Entonces, todos los que están aquí, que se lleven el mensaje de realizar la detección oportuna en este periodo. Ese es el indicador. Es que sí se lo realicé, pero a los 7 días. No. Tiene que ser en este periodo. ¿Por qué? ¿En qué tiempo nos entregan un resultado? ¿No? A veces tarda 2 semanas. Y tienen que dar el tratamiento en el primer mes y luego es localizar al niño. A mí me toca luego estar hablando y el número, ahogaron al poner el número y hay que hacerle visita domiciliaria por la jurisdicción. Hay que notificar a ciertas autoridades hasta que por fin se localiza al paciente. Entonces tenemos que ser pues oportunos en la toma y luego en recabar el resultado. Pasamos al tamiz auditivo. En el tamiz auditivo, ¿por qué se hace? Porque vean, aproximadamente nacen 2,000 a 4,000 niños con hipoacusia. ¿Alguno de ustedes está en una terapia intensiva neonatal? Levante la mano. Allá atrás, muy bien. Pues son poquitos. Pero ¿qué pasa en la terapia intensiva neonatal? Pues tenemos pacientes de riesgo, prematuros,
tenemos niños a los que les administramos medicamentos ototóxicos. Entonces, la hipoacusia es algo muy común, ahorita van a ver qué tan común. Entonces, el 62% de los niños con hipoacusia son egresados de una UCI. Ahí nada más para que tengamos un poquito de alerta. Ay, es que tuvo a mi bebé, tuvo, no sé, dificultad respiratoria, fue a término y estuvo en la UCI. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, a lo mejor tiene una infección congénita o tenía una neumonía y ya usamos ampicilina y amicacina. La amicacina es ototóxica. Ese es un paciente de riesgo. Entonces, aquí es donde tiene que realizar, pues, a todos los recién nacidos, ya lo dijo la Ley General de Salud. La audición, porque es importante, porque es uno de nuestros sentidos, de los que tenemos y que es esencial para el habla, para el lenguaje, para la comunicación y para el aprendizaje. Siempre yo creo que todos tendrán una historia de algún vecino, algún conocido, que la mamá decía, ay, es que es bien tranquilito, ni llora, ¿no? Y resulta que era sordo, ¿no? Y luego, pues, ya emitía algún sonido. Esas historias que parecen de terror que pasan en nuestro país, pero que actualmente siguen ocurriendo. Entonces, no es que el niño esté tranquilito, ¿no? Qué bendición que llore, vaya, porque manifiesta su forma, es la forma de de manifestar, de comunicarse, es su lenguaje, el llanto. Entonces, hay que poner atención a lo que es la audición. Entonces, no es tampoco la hipoacusia, también es la sordera. Pero bueno, la hipoacusia, ¿por qué es importante? Porque esta hipoacusia va a ser una disminución parcial o total de lo que son las frecuencias e intensidades del sonido. Puede ser unilateral, puede ser bilateral o puede ser congénito. De estas historias, a mí me tocó una muy chula o curiosa que a veces uno dice, ¿cómo pasa esto? ¿No? El clásico niño, así que les dije, que entró a la UCI, tuvo neumonía, usó mucho tiempo antibióticos, luego desarrolló displasia bronquopulmonar, requirió algunos diuréticos que también son ototóxicos y va a sus emisiones otoacústicas o bueno, se le realizan en la terapia intensiva neonatal y pues dice no pasa, ¿no? Porque no podemos decir ahorita una enfermedad, sino el resultado es pasa o no pasa. No pasa. Y bueno, se vuelve a hacer otra y no pasa. Y finalmente, bueno, se les hacen sus potenciales auditivos de tallo cerebral y fueron normales. Y ya resulta que en la consulta vemos a la mamá y me dice, ¿qué cree, doctora? Es que tenía un tremendo tapón de serum, por eso no pasaba, ¿no? Ahí es que dices, bueno, fue lo de menos, finalmente se hicieron, pero hay que ser muy acuciosos en pues esa higiene que se le tiene que hacer a los bebés. Entonces, las emisiones otoacústicas, ¿qué son? Han visto ustedes que se les pone como un microfonito, un chicharito a los bebés, y bueno, se les coloca en lo que es el oído. Ese micrófono va a producir un sonido que va a llegar ¿a dónde? Va a llegar a la cóclea. Y ahí en la cóclea hay unas células epiteliales que reciben ese sonido y ¿qué hacen? Mandan un eco como una respuesta. Mandan ese eco y ese eco llega a lo que es igual la cóclea y ese eco regresa al micrófono y dice sí pasó. Entonces, al final nuestro resultado es pasa o no pasa, ¿no? Y tenemos que repetirle la prueba en 1 o 2 semanas aproximadamente. Ahorita vamos a ver en qué periodo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Desde el 2011, hace 12 años, dice la Academia Americana de Pediatría y la Academia de Audiología, que se tiene que realizar en el primer mes de vida. Entonces, también a veces quieren hacerle el tamiz al bebé auditivo antes de irse del hospital. Muchas veces en ese momento todavía tiene líquido amniótico. Hay unidades que ingresan a sus pacientes en 6 horas, 8 horas por la carga de trabajo, cuando tiene que ser en las primeras 24 horas. Habitualmente debemos de vigilar a un neonato 24 horas. Entonces tenemos un mes para hacer. Tampoco hay que hacerlo el día 30, ¿verdad?
se puede programar junto con la toma del tamiz, que es la forma de realizar las dos detecciones al mismo tiempo. El diagnóstico temprano nos dice que lo tenemos que hacer durante los 3 meses de vida. ¿Por qué? Porque hay que realizarle al paciente una habilitación auditiva. ¿Cuánto antes? Pues en estos primeros 3 meses, máximo a los 6 meses de vida, y ver si es candidato a implantes cocleares o auxiliares auditivos. Por eso, esta pregunta, ¿realmente es una intervención temprana? Pues qué tan temprano es para el doctor o para mí, ¿no? Cada quien tendrá un concepto de temprano, pero aquí lo importante es realizarlo en este primer mes para que pueda uno llegar al diagnóstico temprano y a la habilitación. ¿Qué factores de riesgo tenemos para hipoacusia? Pues hay genéticos. También me ha tocado ver, ¿no? El otro día ahí en el López llegó una muchacha y tenía hipoacusia, y su bebé, pues obviamente tenían que mandarlo a hacerle sus emisiones. Y el papá también tenía hipoacusia. Este bebé tendrá, pues muy posiblemente, porque ven que luego pues en sus grupos se enamoran a uno de sus padres, ¿no? Así como los médicos con los médicos, con las enfermeras, porque es con la gente que uno convive, pues lo mismo el genético, pues ella, ¿no? Sorda, se enamoró del sordo, y el bebé, pues va a salir sordo, más probable. Entonces, es ahí la forma genética. Otro factor de riesgo, el peso. Cualquier bebé que pese menos de 1,5 kilos, ahí hay que estar pendiente de que se haga en forma adecuada. Cualquier bebé que tengamos con más de 12 miligramos de bilirrubina, cualquier bebé que tenga hipoxia o ventilación asistida por más de 5 días, o los medicamentos ototóxicos. Entonces, todos esos 5 de 6 son niños de un año, porque un niño que muchas veces tiene esta situación. El Programa Nacional de Tamiz Auditivo e Intervención Temprana, que nos dice, aquí está, nuestra meta, que es la inclusión plena de este recién nacido y futuro niño, futura persona. La inclusión plena de que se le realice el tamiz en los primeros 28 días, que se haga el diagnóstico en los primeros 3 meses, que se le dé tratamiento protésico y la habilitación, o muchos dicen rehabilitación, cuanto antes mejor, para incluirlo a una escuela regular. Entonces, esa es la oportunidad. Me voy a pasar a esta. Ahora vamos al tamiz oftalmológico. Entonces, ya vieron estos dos, los primeros 2 que hemos hablado con cita, porque lo vamos a hacer entre los primeros 3 y 5 días. Este oftalmológico se tiene que hacer antes de que se vaya el bebé del hospital. El tamiz oftalmológico es, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, se tiene que realizar la exploración del ojo con una lamparita, cualquier lamparita que tenemos los médicos, y colocarla cerca, como se ve en esta imagen, de los ojitos del bebé, y nosotros vemos si tiene un reflejo rojo o no. Si somos más acuciosos con nuestro oftalmoscopio, sería lo ideal. Lo importante que es ver si existe este reflejo rojo o maniobra de Bruckner, y al momento que nosotros iluminamos con un oftalmoscopio en forma directa, el reflejo que se produce en la retina al iluminar el ojo será una luz roja. Esta maniobra es rápida y sencilla, no necesitamos otra cosa. Y no solo se hace antes del alta del bebé, se tiene que hacer cada vez que vea su control de niño sano. Entonces tenemos varias ventanas de oportunidad para diagnosticar algún problema. De otras historias que alguien ha escuchado, la clásica paciente que tuvo un retinoblastoma y no se lo detectó un médico, se lo detectó su madre o su familia al momento de tomarle una foto, y resulta que tenía un ojo blanco, una lucecita blanca y la otra roja, y era un tumor. Y la orina lo pediatras o el médico cada mes. Entonces,
¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos en revisarlos, pero no vemos sus ojitos. Ya somos a veces muy especialistas y vemos hasta únicamente va al otorrino y le veo la nariz. No, pues hay que revisar al paciente en forma completa y eso nos corresponde desde médicos generales y pediatras. Así tengamos una subespecialidad. Entonces, esta maniobra es sencilla y vean, aquí se ven las fotos. Aquí esta chiquita preciosa y con su ojito ahí blanco, ¿no? Entonces, a través de las fotos y ahora que tomamos con el celular y sin flash, pues mucho menos. Todavía esta historia de terror de que la mamá la detecta, una compañera de trabajo de nosotros, así fue. Hasta que su mamá le tomó las fotos, vio que todos tenían los ojos rojos y ella tenía uno blanco y uno rojo. Entonces, pues ya ella perdió su ojito, ¿no? Entonces, vamos el celular y sin flash, como les decía, todos salen con los ojos perfectos. Ahí perdemos también esa oportunidad pues de mala detección, pero de al menos de que alguien vea sus ojitos alterados. Entonces, como les dije y recalco, es lo mínimo que un médico no oftalmólogo debe de hacer, su tamiz ocular desde el nacimiento y en cada consulta que se le otorgue. Así vaya por una diarrea, es una oportunidad para detectar. Si usamos el oftalmoscopio, pues veremos así este reflejo. Y ahora con estos oftalmoscopios con una cámara que se usan mucho para enseñanza, pues es la forma en la que todos podemos ver. A mí me tocó cuando era estudiante, me decían, practiquen entre ustedes, ¿no? Y entre compañeros practicamos, porque muchas veces al neonato, pues para no contaminarlo, lastimarlo, pero desde estudiantes nos enseñan a hacer estas valoraciones. Y bueno, llegamos al tamiz cardiológico. Entonces, ya tenemos dos que se hacen entre el 3 y 5 días, que es el metabólico y auditivo, que no se nos olvide, el oftalmológico, desde que está con nosotros en el alojamiento conjunto, ya es una detección. Antes de que se vaya, ya le hice esa prueba. Y el cardiológico es el segundo tamiz que voy a realizar antes de que se vaya el paciente. ¿Y por qué es tan importante realizarlo? Porque se estima que cada año nacen más de 7,000 niños con algún tipo de cardiopatía, y aquí me quedo corta, porque esto es lo que nos dice como la literatura internacional, y van a ver lo que ocurre en México, que es mucho mayor que esto. El 30% fallece sin ser diagnosticado, son esas famosas muertes de cuna. ¿Cuántos también no hemos escuchado historias de que, ay, se le murió el bebé? Luego les hablamos a los pacientes porque, oiga, ¿por qué no regresó a la consulta? ¿No? Ah, es que falleció y se queda uno. ¿Y qué pasó? No, pues estaba bien, pero amaneció ya muertita. O llega el cadáver al hospital solicitando un certificado de nacimiento y es que estaba bien, ya tenía 15 días en su casa y aparentemente todo bien y resulta, a lo mejor fue una cardiopatía, ¿no? Entonces, aquí lo importante es pues la detección. ¿Por qué? Porque las cardiopatías amenazan la vida en la etapa pues neonatal, cuando sobre todo son conducto dependientes. Entonces, en México nacen 12,000 a 16,000 niños con algún tipo de cardiopatía. Por eso lo que alcancé a escuchar del doctor, ¿no? Que están a veces hasta en lista de espera. Qué afortunados son esos niños vaya, desde el momento que se diagnostica la cardiopatía, tienen una cirugía, pero todavía nuestro sistema de salud es insuficiente a nivel nacional. Pocos hospitales operan y hay pocas camas para ello. En México, en el 2021, o sea, en plena pandemia, nacieron 1,250,000 niños aproximadamente. Y se considera que anualmente nacen 8 de cada 1,000 con cardiopatías congénitas. Entonces, en ese año nacieron 10,000 cardiópatas. 10,000 en todo nuestro país. Y hay 300 hospitales en México con áreas neonatales, que es insuficiente. 300 hospitales en México que manejan neonatos para 10,000 niños. Es dramático este panorama de nosotros. Y las cardiopatías congénitas complejas
pues aparte son otra entidad y se dice que son 3 de cada 1000. Entonces tendremos complejas 3000 más 10,000, son 13,000. Tenemos el doble de cardiopatías que dice la literatura en el mundo. Entonces, ¿por qué es importante? Por este conducto arterioso que se cierra entre las primeras 24 y 96 horas luego del nacimiento. Por este motivo, pues a veces no hay evidencia de signos inmediatos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el niño se fue en las primeras 24 horas y a los 4 días se le cerró en su casa y es cuando hace esta crisis de hipoxia y llega a urgencias el niño envuelto, ¿no? La historia de que nos tocan así fuerte en el triage de urgencias y traen al niño envuelto y es cuando uno dice, este niño viene chocado, ¿no? Muchas veces es cardiópata. Entonces, esta descompensación brusca y ocasional, pues bueno, ¿qué causa? Pues la muerte posterior del paciente. Entonces, muchos artículos comentan que hasta el mismo policía hace el tamiz, porque bueno, estamos inmersos en un mundo de trabajo, de pacientes y que el alumno y todo, pues el poli que tenemos en la entrada del área neonatal al momento que egrese el paciente, pues él se lo podría realizar. ¿Por qué? Porque no hay un sesgo. A mí me ha tocado ver a veces que el niño Satur 88, bueno, yo era alumna, y en aquella época el doctor decía, no, es normal. Y ahora que yo veo esto dije, ay Dios, ¿no? O sea, hace 15 años, pues ese niño era cardiópata y así se fue a su casa, porque es normal. Entonces, ¿quién no va a hacer un sesgo? ¿Quién no va a decir, hay otro ingreso más al servicio? Pues alguien que no sabe, el policía. ¿No? Alguien que es únicamente colocar un oxímetro en forma adecuada en la palma de la mano y en la planta del pie. Entonces, también ya el Senado aprobó, ¿no?, que se haga a todos los bebés y no es cualquier oxímetro, debe ser un equipo adecuado. Entonces, aquí hay un equipo muy famoso que se les coloca a los bebés y la Academia Americana de Pediatría nos dice que con este tamiz se van a detectar al menos estas 13 cardiopatías. Vean todas estas 13 cardiopatías que pues son las que nos llegan a los hospitales. Ahí a López Mateos, que tenemos un excelente equipo de cardiología pediátrica, y el doctor Alberto Zárate estuvo con ustedes el día miércoles, pues reciben muchos pacientes. ¿Por qué? Porque se hace ese tamizaje afortunadamente cada vez más en todos los hospitales del ISSSTE. Y pues llegan de referencia a la unidad para hacerles el manejo quirúrgico y bueno, primero corroborar el diagnóstico. Entonces, el sitio que nos indica para colocación, pues es aquí, la palma de la mano derecha y en la planta del pie, pero vean en qué parte, aquí es donde se tiene que colocar el sensor, esta lucecita roja. Y lo ideal es que los bebés tengan más de 95 en manos y pies, pero si tienen de 90 a 94, cuando hay una diferencia mayor de 3%, tiene, por ejemplo, 94 en la mano y 90 en el pie, pues así ahí, aunque haya uno reprobado matemáticas en la primaria, pues son 4, ¿no? De 90 a 94. Entonces, más de 3 ya es positivo. Bueno, hay que repetirlo en una hora y si sigue así, 94 y 90, ese niño es positivo y se tiene que quedar para que le haga uno al menos un electrocardiograma, un ecocardiograma, ojalá, y la valoración por el cardiólogo. Entonces ya tenemos 2 que se hacen entre el 3 y 5 y 2 que los van a hacer antes de que el niño se vaya a su casa, que es el oftalmológico y el cardiológico, ¿no? Ya llevamos 2 de 2, faltan 2 que veremos rápidamente. El tamiz de ictericia. Este tamiz de ictericia, ¿por qué se debe de realizar? La ictericia se presenta en el 60% de nuestros bebés. Y ya vieron las secuelas que causa a nivel auditivo, tener más de 12 miligramos de bilirrubina, es un factor de riesgo para hipoacusia. Y la hiperbilirrubinemia, pues es la principal causa de ingreso a las salas neonatales. Cualquiera de ustedes que sea pediatra y que haya recibido bebés, lo primero que uno dice es que el niño se ve amarillo, ¿no? Es
como que el diagnóstico, lo veo amarillo. Ah, bueno, pues ya existe la forma de tamizar. Usamos un bilirrubinómetro, que es algo no invasivo y que se le puede realizar a los bebés antes de que se vayan. Aquí estaba una de mis residentes haciendo el tamiz de ictericia. Ahí lo hacemos a todos los bebés que nacen antes de que se vaya, ya se está realizando. Porque luego no tenemos la luz adecuada. Tenemos las lámparas con luz amarilla, no hay una ventana, ¿no? Que nos dé la claridad, y luego si está nublado, pues es una forma de acercar el bilirrubinómetro y es más o menos preciso, entre 1 y 2 miligramos es la diferencia. Aquí, ¿cuál es el punto de riesgo? Cualquier bebé que tenga más de 5, ¿no? Al nacer no es normal. Y en las primeras 24 horas, bueno, dependiendo las semanas, existen gráficas para ver si el niño entra o no, o es candidato a fototerapia. Entonces, antes de que se vaya, ya le están poniendo el aparatito, entonces ya tendríamos 3 tamices aquí que se tienen que hacer antes del egreso. Aquí este pacientito tuvo 4.8, normal, se puede ir sin problema, y no estamos esperando a tomarle la muestra y que si se hemolizó o si la perdieron o que hasta las 2 de la tarde nos den el resultado. O que el pacientito tenga múltiples piquetes porque pues no es fácil tomar las muestras. Entonces, aquí nada más les señalo que la norma oficial mexicana, la NOM 007, que es la de la atención de la embarazada, parto puerperio y la persona recién nacida, nos dice que se tiene que valorar al recién nacido en las primeras 24 horas, luego en los primeros 3 días y luego en los primeros 28 días. Y ahí viene otra de esas historias, nunca se me va a olvidar, era yo R1 de pediatría y mi primer ingreso fue un niño que tenía parálisis cerebral. Y cuando pues la mamá me estaba contando la historia, era un niño como de 5 o 6 años, Alan, me decía la mamá, es que él siempre estuvo amarillo. Y yo le decía al médico que estaba amarillo y él me decía que era normal, que era por la lactancia. Y le digo, ¿cuánto tenía? No recuerdo. Y me dijo, tenía como 20. Y me dijo que era normal todo el primer mes. Por ese mito que tenemos los pediatras de que, es que ya se cerró la barrera hematoencefálica. Realmente se cerró. Ya vieron que con más de 12 hay un riesgo de hipofusia. Imagínense 30 días con un valor así. Entonces, la finalidad de esto es detectar en forma oportuna. Este aparatito pues tiene un nombre que se llama BILCHEC y vean el valor predictivo negativo, 100%. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la seguridad que ese niño está bien al 100%. Y valor predictivo positivo, un 86%. Tiene un margen de error de 1 a 2. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente de 4.8 pudo tener 3 o pudo tener 5. Para eso yo lo grafico y veo si amerita o no tomarle una muestra de sangre. La sensibilidad es del 100% y la especificidad de un 88%. Es muy bueno estos números, estos porcentajes, y es algo que no es invasivo. Entonces, hay que detectarlo para que nuestro paciente pues tenga la atención de la fototerapia y sobre todo garantizar o evitar que ese niño no tenga hiperbilirubinemia severa. Nos vamos finalmente al tamiz de cadera. Este tamiz de cadera también, ¿no? Es historia y es un doctor de aquí que la verdad no me acuerdo el nombre, pero un doctor muy pues académico que nos dio una sesión cuando yo era estudiante y nos decía que llegó la abuelita cojeando al consultorio, llevaba a su nieta y la nieta también llegó cojeando al consultorio. Y resulta que toda la familia pues tenía displasia de cadera, pero para ellos era normal porque la abuelita era cojita, ¿no? Tenía esa discapacidad, la mamá también y la niña también. Y realmente lo que habían tenido era una displasia de cadera que nadie diagnosticó, ¿no? Qué triste y que pasa en nuestra ciudad y esto es algo, vaya, de hace 10 años, 15 años. Entonces, el tamizaje de cadera, pues también nosotros como médicos generales siempre nos enseñaron a hacer estas maniobras. Desde 1960 Barlow las acuñó
y estamos muy habituadas a hacerlo. ¿Y por qué? Porque 1.5 por cada 1000 bebés van a ser inestables de su cadera en los primeros 2 meses. Pero desde que nacen, desde el día 1 de cada 60 bebés examinados tienen problemas de cadera. Y conforme van pasando los meses, se quita. ¿Qué es lo importante? Darle seguimiento a ese niño que tiene un clic inconstante, a lo mejor cierta inmadurez. Pero ¿qué tengo que hacer? El tamiz de cadera. Entonces, ¿a quién sí le tengo que hacer tamiz de cadera? Pues a todos, pero principalmente el factor de riesgo. ¿Quién tiene riesgo? La madre primigesta, antecedente familiar, esta historia que les dije, la abuelita, la hija, la niña, la presentación pélvica, el sexo femenino y ahora agregaron oligohidramnios. Entonces, si nuestra niña o nuestro niño tiene estos factores de riesgo, al menos estos 5, obligado a su tamiz y obligado que lo vea hasta el ortopedista, me iría yo más, ¿no? Porque habitualmente nosotros decimos, que sea niña y pélvico, ¿no? Vean ya también la mamá, ¿no? Los antecedentes familiares. Entonces, hay hallazgos clínicos, que es la maniobra de Barlow y Ortolani, que en los menores de 3 meses, al menos uno, estos son criterios mayores y que se diagnostican, y en los mayores de 3 meses, el signo de Galeazzi o la simetría para abducir las caderas. También estos son, pues, criterios mayores al momento de la exploración. Entonces, se debe realizar un ultrasonido de cadera a todo paciente menor de 3 meses que presente alguno de estos factores. Pero lo ideal, pues, sería a todos, ¿no? Pero al menos este clínico también, antes de irse, yo ya le hice la exploración de Barlow y Ortolani y sé si tiene algún problema. Hacerla, pues, bien. Aquí está la exploración física, si es normal, pues bueno, vemos, lo estamos siguiendo. En el menor de 3 meses, de todas formas, le mando su ultrasonido de cadera, y en el mayor de 3 meses al ortopedista para que realice ultrasonido, radiografía y todo su arsenal diagnóstico. Y ya vamos a terminar con estas posibilidades de identificación de los problemas tamizados. Esto fue en 1993, pero es muy interesante este artículo porque nos dice que por cada 10,000 neonatos podemos identificar, vean, 30 con hipoacusia. Esto era en 1993. Uno con fenilcetonuria y 2.5 con hipotiroidismo. Y esto es, no quiero sonar de que esto es más común, sino la detección. Vean qué tan importante era en 1993 y con nosotros se convirtió estrategia nacional hasta 1996. ¿Cuántos no se nos fueron de nuestros pacientes? Entonces, ¿qué vemos más común? Ahí sí. Y yo nada más les comparto unos resultados del hospital donde también estoy trabajando, en el Hospital General Dr. José María Rodríguez. Ahí nos nacen 4,000 en un año y afortunadamente tenemos este tipo de tamizajes. Y el año pasado en el tamiz metabólico teníamos una cobertura del 90% de los niños y tuve 2 niños con hipotiroidismo, uno con hiperplasia suprarrenal y otro con deficiencia de glucosa 6-fosfato. Para que vean que sí sirve, sí se detecta, sí salen positivos. De tamiz auditivo, 30 no pasaron. Yo no tengo potenciales auditivos, solamente las emisiones, y no pasa, se manda a sus potenciales. Y el tamiz cardiológico, ya detectamos 6 cardiopatías congénitas con el tamiz cardiológico en un año, y el tamiz de ictericia, 144. 144 que antes de irse a su casa ameritaban fototerapia y se hospitalizaron. Entonces, esta es la suma de trabajo, pues, de muchos, y que ojalá, pues, les quede el mensaje de lo que tenemos que trabajar en nuestras unidades. Y me despido con esta frase de que no hay que culpabilizar cuando cometemos un error, no señalamos, más bien analizamos las ventanas de oportunidad, corregimos, aprendemos,
mejoramos la comunicación y algo que pues no vaya es como mi motor para seguirme capacitando y actualizando es promover mejores prácticas apegadas a la evidencia científica. Muchas gracias.